Muy buenas tardes. Uy, está muy alto. Buenas tardes a todos y a todas. Me alegro de estar aquí como primer año como ponente. El año pasado vine y la verdad que doy las gracias a la organización por hacer esto realidad. Y bueno, yo os he traído el oficio de historiador entre mito o realidad. Vamos a ver qué es mito, qué es realidad, a través de vídeos, imágenes. Esta película... Ah, vale. No, lo único que quería decir, que para los más jóvenes, no sé si habrán visto esta película mítica, ¿no? Indiana Jones, en busca del arca perdida, del año 81, de Steven Spielberg. Ahora vamos a comentarlo un poquito. Esta es una de las escenas más míticas de la película. Bueno, creo que con esto ya es, no quiero poneros todo, que a ver si me van a denunciar por derechos de autor, ¿vale? Pero creo que esto, la película está muy bien, no voy a decir que no, porque me encanta Indiana Jones, me encanta Harrison Ford, me encanta Steven Spielberg, pero esto es un mito, ¿vale? Esto no es la realidad del historiador. No vamos con látigos, no vamos con sombreros, no vamos con armas, ni siquiera incluso con nuestros padres, ¿vale? Como con Sean Connery, ¿vale? A descubrir cosas. Todo tiene un trabajo detrás muy duro, los arqueólogos tienen una investigación muy dura también, ya no solo nosotros los historiadores, sino los arqueólogos no hacen nada de eso, no luchan contra nazis, no luchan, no tienen, cuando descubren templos, no tienen esas cosas, sino tienen un trabajo mucho más de investigación por detrás que tanta aventura. Que no quiere decir que en los documentos no se encuentren cosas guays, ¿vale? Eso no quiere decir que no se encuentren cosas chulas ni nada diferente. Os he traído a Indiana Jones, pero también os puedo traer, por ejemplo, Angelina Jolie, con Tomb Raider también, otra muy clásica, ¿no?, de las películas. Hoy que le estoy dando donde no es. Os estoy quitando todo el lujo. No vamos con las dos pistolas como ella, no sabemos tantos idiomas, muchos no sabemos ni siquiera equitación, o sea que... Y tampoco coger un arco como en la última de Alicia Vikander o Vikander o algo así. Entonces, ¿cómo somos los historiadores? Pues, Shiva, el mando. Ahí, no va. ¿Qué está? Bueno... Esto no va como a mí me habían dicho, ¿eh? Aquí. Somos así, ¿vale? Os he traído algo, creo que esto es más normal, ¿no? Somos personas normales y corrientes, de a pie,
uno más estudia, bueno, os he traído un poquito ya entrados en edad algunos, pero porque también nuestra carrera profesional se hace con los años. No somos, cuando somos jóvenes, comenzamos en un mundo académico y no tenemos esa valoración, ¿no?, científica hasta que no tenemos ya una carrera profesional detrás. Os he traído, por ejemplo, a este hombre de aquí, que no se ve bien, no sé si se ve bien. Vale, en la parte de la izquierda superior tenéis a John Eliot, es un especialista es un hispanista, especialista en el siglo, en la Edad Moderna española. O Mary Beard, que es especialista en la literatura de la Edad Clásica. Dos españoles, que son Rafael Valladares a la derecha, o en el centro de abajo José Martínez Millán, profesor de aquí de la Autónoma de Madrid, y está también especializado en la Inquisición española y en temas de corte. O sea, estamos diversificados, ¿no?, en varias temáticas. Eso para que veáis que hay diferencias entre un mito y una realidad bastante frecuente, que cuando entras a la carrera pues siempre te dicen: ah, es que quieres ser como Indiana Jones. No, queremos hacer cosas, queremos ver las cosas del pasado para que nos ayuden en un futuro, ¿verdad? Pero es que no solo esa, también hay preguntas como, por ejemplo, es que ¿para qué sirve estudiar historia, no? No sé si hay alguno que esté en la carrera ahora, pero esa es la primera pregunta que me dijeron mis amigos, que ¿por qué estudiaba historia si no tenía salida? Y es en plan, no, sí tiene salida, pero hay que buscarla, como todo en esta vida. Y además la historia, lo bueno que nos ayuda, al igual que todas las humanidades, es reflexionar, tener un pensamiento crítico, no sé cómo el resto de personas que lo que les dice les viene y ya está. Y luego otra, que también estoy un poquito molesta por ella, es que nos llaman ratos de biblioteca, porque dicen que las humanidades es estar siempre en las bibliotecas. Y sí es verdad, pero tampoco. O sea, los de ciencias yo creo que también están en las bibliotecas para estudiar. O sea, sí que nosotros tenemos que leer mucho para saber la verdad de todo, pero yo creo que todas las carreras al final, para conocer, tienen que leer. Entonces, ¿por qué he venido yo aquí hoy? Porque las humanidades, y en concreto la historia, que es donde estoy yo más enfocada, creo que siguen siendo importantes, ¿no?, para la sociedad de hoy en día. Si vemos noticias como esta, que manda la pantalla. Esa. Si vemos noticias, por ejemplo, la primera, no sé si os acordáis que aquí se quiso hacer en 2015 una reforma de la LOMCE en la que quería quitar filosofía en el bachillerato, y se salió a la calle porque es algo, yo creo que básico, una de las humanidades más básicas para que el ser humano aprenda a ser como persona, ¿verdad? Al final creo que se echaron para atrás por el éxito que tuvo, pero es que ya no solo aquí, en España, en otras partes del mundo, como por ejemplo en Colombia, dice, estamos ante el fin de las humanidades. Ya los propios gobiernos están pensando en si las humanidades son importantes o no. Y ahí yo creo que estamos en un punto ya crítico. Y luego la última, las humanidades siempre, ahora sobre todo, estamos marginadas cuando queremos pedir proyectos de investigación. Se lo dan sobre todo a las ciencias, y las humanidades tienen mucho que decir todavía por delante. Y ya no son las humanidades unas separadas de la ciencia, sino en conjunto hay mucho que decir que se puede compaginar unas con otras. Entonces, la única manera que las humanidades podemos subsistir es a través de proyectos de ciencia, uniéndonos a la informática para hacer realidad virtual, videojuegos o esas cosas. O incluso en el cine, pues a poquito también nos tienen en cuenta. Así habéis visto, por ejemplo, Águila Roja pues no tiene nada de historiador, pero bueno, ¿sabes? Tiene más los pudor que Águila Roja. Entonces, estamos, yo creo, en una sociedad en la que está olvidando su pasado y, como diría Cicerón, quien olvida su pasado está condenado a repetir su historia, ¿no? Quien olvida su historia está condenado a repetirla. Además, es que la historia nace desde, sobre todo, el siglo XIX, pero la historia se ha ido tergiversando como han querido. Siempre ha sido utilizada por unas señas de identidad a través de unas ideologías, ¿vale?, ya sea X o Y, pero las ideologías han intentado utilizar la historia para crear su propio pasado glorioso y poder legitimar sus ideas, ¿vale? Como dice Hobsbawm, o sea, utilizan ese pasado glorioso
para poder justificar y legitimar lo que están haciendo. ¿Qué quiero decir con esto? Os he traído varios ejemplos, ¿vale? Que seguramente conozcáis algunos. El franquismo, ¿vale? Lo siento, no quería meter nada de política, pero es que no puedo evitarlo. Todos sabemos que en el franquismo, ¿vale? Franco tergiversó los libros de historia para legitimar su cruzada contra la República, ¿vale? Y esto es un cuadro de la Exaltación, ¿no? Como se veía como un propio templario para legitimar lo que estaba haciendo. Pero es que no solo eso, también intentó asemejarse a Carlos V o a épocas muchísimo de los visigodos. Entonces utilizaba esa propia historia, se la adecuaba para sus propias ideas. Ya no solo eso, también el nacionalismo catalán, sobre todo después del siglo XIX. Y además se basaba en su pasado glorioso en dos puntos concretos. Uno antes de la unión de Castilla y Aragón, ¿vale? Otro, sobre todo, en la Edad Moderna, con la revuelta de los segadores, que es esta, que se hizo en un cuadro del siglo XIX. La revuelta de los segadores, cuando se fueron durante unos pocos años junto a Francia, pues se adueñaron de eso, de que España les estaba pidiendo tenía mucha presión fiscal, y eso lo han apropiado para inventarse que España era la mala. O, por ejemplo, también os he traído, si el mando va, esto, que son los, lo diré, los protocolos, gracias. Los protocolos de los sabios de Sion, ¿vale? Estos protocolos es un texto que se escribió por primera vez en 1902 en la Rusia de Nicolás II, y se utilizó como propaganda para perseguir los pogroms, o sea, perseguir a los judíos. Algo que luego muy bien conocemos, sí, sigue. Aquí, el nazismo, Hitler, lo utilizó para justificar esa persecución a los judíos. O sea, para que veáis cómo se sigue tergiversando época tras época. Pero es que estos, ya os digo que son cosas recientes, por así decirlo, del siglo pasado. Pero hay una que se considera la primera, que es la de tiempos de Ramsés II, que es la batalla de Cadés. Las batallas de Cadés, a través de la propaganda del llamado poema de Pentau, se dice que fue la primera vez que se tergiversó la historia, porque realmente no hubo una victoria clara del ejército egipcio sobre el hitita, sino que fue un empate técnico. Y entonces, pues, Ramsés, a través de estas imágenes, se presentó como un dios en el que tenía la victoria sobre los hititas. Para que veáis que se tergiversa, y es algo que nosotros, los historiadores, arqueólogos, gente de humanidades, debemos pararlo. Debemos pararlo, porque nosotros tenemos un trabajo científico detrás. No es que tengamos la verdad absoluta, por supuesto no, pero tenemos un trabajo científico detrás, aunque no se vea. Partimos de una historiografía, de unas bases, buscamos unas respuestas a nuestras preguntas que todavía no hay escritas, y luego vamos a la documentación, vamos a los yacimientos, o sea que no nos inventamos las cosas, ¿vale? Lo que sí deberíamos hacer es siempre tener una objetividad y aparte tener imparcialidad, porque si no influimos en la opinión de la gente, y eso no se debería hacer. Vamos, yo por lo menos me niego a hacer algo así. Como diría Ortega y Gasset, todo el pasado influye en nuestro presente, ¿vale? Todo el pasado influye en nuestro presente, y si no sabemos ese pasado, también va a influir en nuestro futuro, porque vamos a cometer los mismos errores. Entonces estamos ahí para intentar evitar que no se hagan. Ahí el mandito. Entonces, ¿cómo podemos proteger, conservar todos esos hechos? Sí que es verdad que siempre se ha dicho que la historia no es una sucesión de hechos políticos, económicos, etcétera, 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 pero lo que nos tiene que interesar es el contexto. ¿Cómo pasó? ¿Qué ocurrió de verdad? Entonces tenemos que buscar esa autojustificación de decir, es que esto es así por esto, por esto. No, hay que buscar el momento en qué había, alrededor que había en ese momento para que surgieran esas cosas. Eso es lo que llamo yo la búsqueda de la verdad. No es la verdad absoluta, porque a lo mejor mi opinión es diferente a la de otro historiador, pero intentar buscar entre todos, ¿no?, algo que sí que es común.
Por lo que sigo diciendo, evitar la subjetividad y la imparcialidad y sobre todo evitar a los llamados falsos historiadores, ¿vale? Con eso que quiero decir, no hay que leer, por ejemplo, a César Vidal. César Vidal no es historiador y no hay que leer libros, por ejemplo, que solo tengan una cara de bibliografía. Cuando realmente quieres saber de historia, tienes toda una serie de fuentes detrás que además los libros lo ponen. Entonces sabes si un libro va a ser bueno o no va a ser bueno. Eso es muy fácil cuando vayáis a una librería, en todas las temáticas se sabe cuando un libro va a ser bueno o cuándo no. Entonces, todos los que todos estudiamos historia o estudiamos humanidades, ¿somos iguales? No. En el caso de historia, no es lo mismo una persona que estudia la carrera, que luego no se va a dedicar más, que un historiador. Un historiador está día, tarde y noche buscando con equipos de investigación, investigando, yendo a archivos, yendo a los yacimientos, a los laboratorios, para luego sí, luego se hacen obras, luego se van a conferencias, pero tiene todo un trabajazo por detrás. Y eso no está pagado, os lo digo, eso no está pagado. ¿Cómo podemos solucionar esa falta de que la sociedad de hoy dé más importancia a la historia? Uno, la educación principal, fundamental. Desde que yo estoy trabajando en un museo, me estoy dando cuenta que con los niños es donde se tiene que empezar. Si tú a un niño le incitas a saber de su cultura, a saber de su historia, ese niño no se va a olvidar jamás de su pasado. Pero no solo a través de la educación, también a través de la divulgación, de los videojuegos, de las películas, ¿no? Pero las películas que estén bien hechas, no como ya digo, Águila Roja. O la utilización de las TICs, que esto va a hablar ahora mi compañera Esperanza, la utilización de las TIC, tanto dentro como fuera del aula. Ahora, gracias a Internet, tenemos imágenes, muchísimas posibilidades de búsqueda que podemos enseñar a los niños, que antes no teníamos. Pero es que ya no solo eso, también somos muy útiles en juicios. Por ejemplo, el del tesoro de la fragata Mercedes, ¿vale? La empresa de Odyssey, que fue la que lo descubrió, pues nos metió en juicio porque querían quedarse el tesoro. Y gracias a la investigación, gracias a que se encontraron documentos que decían que eso pertenecía a España, documentos en archivos, o sea, siglo A. Gracias a eso ha vuelto a nuestro país. O sea, para que veáis que sí es importante. A ver, ya voy a terminar, lo siento por la charla, pero ya termino. Otra de las cosas que la sociedad tiene que ayudarnos, ¿vale? No todo está en nuestra mano, la sociedad también debe ayudarnos. Y una de ellas, por ejemplo, la que os he traído aquí, es que no se destruyan los documentos. Lo que sigo diciendo, Internet nos da muchísima solución. Los ordenadores son capaces de almacenar grandísimos datos, que eso puede ser información para los historiadores del futuro. Entonces, no se debe destruir esos datos. Porque si llega un historiador del futuro y quiere saber qué ha pasado, el contexto en el que ha ocurrido, si le falta información, como nos ocurre ahora a nosotros, si le falta información, no va a saber nunca qué es lo que ocurrió de verdad. O, por ejemplo, destrucción de los yacimientos, destrucción de zonas arqueológicas, que cuando vi estas noticias la verdad es que se me partió el alma. Porque yo creo que esto se debe a la incultura que os digo, de la sociedad, sobre todo que empieza desde los colegios, ¿no? Del colegio y de institutos. Por ejemplo, el yacimiento de Niebla de Huelva está como un vertedero. O sea, este yacimiento es un vertedero, según las noticias y según la gente que vive allí. Hay que hacer algo, porque es tu pasado, son tus raíces. Y si estás haciendo eso es porque no sabes lo que tienes en tu ciudad, en tu pueblo. O Mérida. Mérida, no sé si habéis ido alguno o alguna, pero Mérida es una de las grandes ciudades que tenemos con yacimientos muy ricos, y además el patrimonio de la humanidad desde 2006, quiero recordar. Pues imaginaros despertaros y salir a la calle y veros con un graffiti o varios grafitis en un yacimiento. Y tú dices, yo como historiador pues me quejo y me molesta, pero es que eso es porque el chaval o la chavala no sabe lo que estaba haciendo y no sabe dónde lo estaba haciendo. Si tú le dices, oye, desde pequeñito, es que esto es lo que es, porque que mira, tal, no sé qué, no sé cuánto, yo creo que eso no lo haría. Lo haría en su casa o lo haría en otro lado, pero no creo que lo hiciese en esos restos. Sobre todo una de las zonas más de Mérida castigadas es el puente romano. O que esta sí salió en las noticias, el corazón, ¿no? El corazoncito de amor de las Islas Canarias, que también estaba en un yacimiento de Ventaiga,
que era un sitio, se ha dicho que era un sitio de culto, ¿no? de nuestros antepasados. Entonces yo creo que en la historia las humanidades sí siguen siendo importantes, debemos solucionar esto, porque si no, aunque yo no sé si nosotros lo viviremos, pero como esto siga así, la sociedad del futuro va a cometer los mismos errores que el siglo pasado, que el anterior y el anterior y el anterior. Y ya no quiero decir políticamente hablando, que económicamente también, porque lo estamos viviendo. Así que muchas gracias por vuestra atención y espero que améis la historia tanto como la amo yo y las humanidades en general. Muchísimas gracias. Vale. Ahora, si queréis hacerle alguna pregunta o algo, tenéis turnos, levantar la mano y... Eso es que no me metía mucho con la política, si no... Yo sí que quería comentar... Dime. Bueno, me ha parecido muy bien el enfoque que le has dado y muy interesante, o sea que muchas gracias por prepararlo así y hacerlo tan ameno. Es cierto que desde la educación hay que hacer mucho, pero también es verdad la desmotivación que hay en general de los chicos. A mí me cuesta, bueno, yo soy profe y me cuesta mucho transmitirle esa motivación, pero sí que comparto contigo. ¿En qué museo estás? ¿Qué has dicho que estás? En el Museo del Traje. Ah, en el del Traje. Porque es verdad que bueno, yo les insisto muchísimo el tema de ir a museos, aparte de que tiene un carnet de estudiante que es gratuito, y que, bueno, pero aún así, y lo lamentable es que muchas veces la mayoría de mis colegas se enfocan más sobre el tema de dar los temarios a hacer actividades de este tipo, como puede ser el ir a un museo, el participar y el conocer. Sí, yo, bueno, o sea, ¿se oye así? ¿Me pongo el micro? Sí, ¿se oye? Tengo una voz bastante potente, parece ser, Esto de ser museo segura. Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo y sobre todo es porque la gente ahora mismo, los profesores, yo creo que también muchos de ellos no están por vocación. Y cuando no se está uno por vocación, vas a explicar todo de corrido, de que se lo aprendan de memorieta y ya está. No se van a preocupar si a esa persona le gusta más, está más interesado, está menos. No le importa nada, solo quiere que aprueben y ya está. Vamos, por lo menos en mi opinión, hay otros que sí. Tenemos tan cercano, como tú bien lo has dicho, la Ilíada, la Odisea, hasta el Quijote lo tenemos a un toque de clic en nuestro móvil. Si es que está ahí, la cosa es que tenemos que tener el interés de llegar a ella. Una vez llegado y teniendo ese interés, todo fluye. Pero cambiaría mucho, y creo que la siguiente conferencia es muy interesante también, es ese aporte, ese interés de cambiar el uso del teléfono móvil, de mirarnos nuestro ombligo y de ver nuestras fotos y nuestros perfiles y tal, a ver más allá de nosotros mismos. Entonces ahí la sociedad cambiaría, la política cambiaría, la demanda de asignaturas, de proyectos de investigación. Yo creo que habría un cambio sustancial, pero ese cambio viene de nosotros mismos también, creo. ¿Puedo dar una idea? Sí. Mira, yo Estamos aquí, hombre. soy de la carrera de ciencia, yo soy biotecnóloga, pero me gusta la historia. Me gusta porque mi padre, los fines de semana, cuando no trabajaba, se ponía conmigo y veíamos Asterix y Obelix. La cosa más tonta. Y en su día ya me regaló los tebeos de Asterix y Obelix porque veía que me gustaba y se ponía a leer conmigo. Quiero decir, la educación, ya sea para la historia, para la lengua, para todo, una parte tiene que venir de la casa. Claro, totalmente. O sea, porque el interés te lo va a dar tu familia. Después, el colegio te da la educación te da la herramienta para seguir aumentando eso. Así que lo que hacen los museos ahora es lo que van a ayudar para que esos padres inciten a esos niños y vayan a crecer. Sí, al final como un círculo vicioso. Exactamente. El fútbol en su casa, porque lo pone sus padres, porque está todo el rato un mes y Luego ya serán, pues, es que yo quiero ser como Heródoto, yo quiero ser como Kant. Porque que llegar a ese extremo. A ese extremo No, no pero llegaremos, no, pero no, a lo mejor
Pero bueno, sí que sería una inversión, ¿no? Y a lo mejor, pues igual que a mí, cuando en el instituto elegí cultura clásica, a la vez que en matemáticas, biología y tal, elegí cultura clásica y me encantó 2 años, pues habrá más gente que haga eso, y no solo de la rama de humanidades, sino como yo, de la rama de las ciencias. Claro. Es importante. Sí, sí, sí. No llegar al nivel de respetar un poco, no sé, Sí, que haya... respetar la historia. Sí, que no la tengan ahí como olvidada, como a un campo olvidado de que no sirve para nada, sino que sí sirve. Sí. Es que no te veía ahí. Yo he estudiado arqueología y sí Sí. que es cierto que para mí el hecho de trabajar con el material en sí es lo que más me atrae. Y yo creo que en parte eso se podría hacer también para que los estudiantes que no solamente te pongan el libro de historia y te memorices el tema, sino que puedas ver un resto que es de verdad, que alguien lo ha tocado en el pasado y ahora lo estás tocando tú. Y en esto yo hago un llamamiento a los museos que tienen almacenes llenos de material que no se van a mirar, que eso lo compartan con las clases, que hay cosas que, trocitos de cerámica que nadie va a estudiar porque no sirve para nada, pues déjalo que lo toquen, que lo rompan, que lo miren, que lo huelan, lo que sea. Y también la parte de que te enseñen algo que esté más cercano a ti, que no solamente sean los reyes, que hacían los reyes, que hacían los... sino este señor vivía así, este era su casa, este era su plato, esto es lo que él comía, ¿sabes? También que te enseñen algo más cercano con lo que tú te puedas identificar y relacionar ayudaría mucho. Sí, mira, yo por ejemplo en la actividad que estoy ahora en los talleres, cuando explico el neoclasicismo, ¿vale? Estoy en el taller que tengo pequeñitos cubículos con arena para que hagan una pequeña excavación arqueológica a los niños, puedan tocar pues, cosas, ¿no? Restos. No es igual que no tengo los restos del arqueológico, ¿vale? Pero algo se intenta. Pero a los niños les encanta hacer eso. Sí que es verdad que también dependiendo de los niños, ¿vale? Porque hay unos que me los ponen todos llenos de arena y entonces ahí ya no funcionamos. Pero los niños salen encantados y yo sí que es verdad que también estoy de acuerdo con eso, que ya no es todo el temario que tienen que dar los profesores de primaria y de secundaria, sino un poco más de prácticas, ¿no? Como lo que llamamos prácticas ahora, que en todos los sitios quieren prácticas, pues vamos a editar esas prácticas, ¿no? De chiquititos. Una cosita, bueno, ya sabes por dónde voy a tirar, pero a ver, el problema es que también tenemos que educar en que si nos dan una pieza que es una reproducción exactamente idéntica, vale igual que una original. Por la ley de propiedad, perdona, la ley de protección, no podemos sacar piezas históricas que están custodiadas de los museos, aunque sea una piececita chiquitita y tú digas... se puede llevar a los niños al museo. Sí, eso perfectamente, sí, eso el es... problema de las piezas, yo estoy muy a favor de todas las reproducciones. Claro, pero el problema es que... Cuesta mucho dinero, que tampoco todo el mundo... Pero no te creas, porque por ejemplo en el arqueológico se gastaron un montón de pasta, sobre todo en la zona del Campaniforme, nada más entrar que es la primera zona del Campaniforme. Se gastaron una pasta brutal en reproducciones y la gente cuando leía reproducción, va, esto es una chorrada. Y sin embargo es el único museo que está habilitada esta sala para que se pueda tocar. Y la gente pasa porque son reproducciones y no me interesa. Chicos, si tenéis ahí un campaniforme que en vuestra vida, a no ser que vayáis a una excavación arqueológica y de casualidad encuentres algo y en esas condiciones, porque yo también he estado en excavaciones arqueológicas y puedes estar 3 años sin encontrar cosas pequeñitas y limpiar arena y remover con sí, por eso digo que es un trabajo muy arduo. Pero también es cambiar el chip de si tengo una reproducción es igual de válida. Y invitar a la gente a tocar. Invitar a tocar. El símbolo este de la manita me encanta. Sí. Que lo pongan más grande a ver si a la gente se le da la idea de que esto no... Y además mucha gente, yo también creo que lo menciona, que es solo para ciegos. Cuando te pones el símbolo del braille dicen, esto es para ciegos, esto no es para ciegos. No, pero mira, en el Museo del Traje, en la zona posterior a la esfera del 2000, la esfera hasta que cuando pasas sale la música, la ONCE invirtió muchísimo dinero y es una zona de reproducción que tú puedes tocar. Tú puedes tocar los maniquís, tú puedes hacer estampación con los tampones que hay, puedes oler. Hay paneles para oler, para tocar. Fibras. Y la gente dice, es que si me tengo que agachar a oler una de algodón, no me interesa, y se va. Y es como, es que es una... gente que no se quiere involucrar. Eso claro. Pero afortunadamente lo que me refiero es que hay instituciones que poco a poco van invirtiendo en un futuro que podemos educar incluso al adulto. Sí. Que eso está genial. Sí. Incluso a través de la realidad virtual,
Todos los restos, hay un proyecto de investigación ahora también aquí en la Comunidad de Madrid, que lo que está haciendo es, de los restos de los sitios reales, los está viendo cómo podían haber sido en la época del siglo XVIII, del siglo XVII, a través de estas nuevas tecnologías, ¿no?, que estamos hablando. Eso es. Y además es que eso también nos ayuda tanto a las ciencias, porque así la gente de a pie lo puede ver como realmente ha sido. La Plaza Mayor, pues ya ni te cuento, imaginar la Plaza Mayor cómo era y cómo ha ido evolucionando. Pues a eso a un turista pues le va a encantar y eso va a promocionar también el país. O sea que al final es un beneficio de todos. Lo único que eso, hay que concienciar a la gente y que las futuras generaciones pues nos hagan caso, ¿no? Pero bueno, a ver qué va a pasar. Yo no creo mucho. ¿Alguna pregunta más? No, yo también soy de ciencias. Yo creo que el problema que tenemos es que no solamente la educación infantil, yo creo que en las facultades de ciencias debían de meter asignaturas de letras, porque efectivamente si tú te dedicas para vivir de las letras, es muy difícil porque el campo profesional de las letras es mucho más reducido que el de las ciencias. Entonces llegas a estudiar ciencias, como es mi caso, y una vez que entras en la facultad te olvidas de todo, te olvidas de la historia, de la filosofía, de porque tu facultad está expresamente dirigida a un problema profesional que te va a resolver estos conocimientos, ¿no? Entonces sales de allí y yo, que no sé por qué he hecho ciencias, porque siempre me han gustado más las letras, pero cuando tienes 18 años pues estás muy perdida y no sabes ni lo que haces. Entonces yo, después de ya trabajar, después de estar muchos años trabajando, me he tenido que ir a una facultad de letras para formarme un poco, para adquirir un conocimiento. Yo creo que lo que se debía de hacer es que se imbricara más las ciencias, que no lo aislaran tanto, porque lógicamente una licenciatura de letras te da muy poco nivel, o sea, muy pocas actitudes para trabajar. Entonces serían las ciencias unirlas, porque cuando oyes a científicos, hay muchísimos científicos que están muy unidos con las humanidades, entonces los escuchas, pero eso es muy difícil que tú lo veas en una facultad de ciencias. Yo creo que lo que había que es, en la misma facultad de ciencias, haber muchas materias que además en muchos casos están imbricadas, pero sin embargo no se ven. Entonces sales de la facultad de ciencias y no sabes ni quién es Velázquez, porque te dedican solo a tu campo, al campo que estás unido. Sí. Pero eso ya está cambiando. En España, por lo menos en mi universidad, yo a través de que tengo bioética, yo he tenido un profesor, hemos dado historia, hemos dado parte de derecho, que está también implicada humanidades, códigos éticos antiguos, están cambiando y ahora se quiere hacer un nuevo modelo que es lo que tú dices, juntar tanto ciencias como humanidades. Se están humanizando. Exacto. Es que eso, yo terminé mi carrera hace 30 años. La creatividad que tienen las humanidades no la tienen las ciencias son muy cuadriculadas. En mi carrera tuve historia de la medicina, bioética, sí, arte en la medicina, y ahora música, se están mezclando por eso. O sea, se están humanizando nada más, yo he conocido una universidad de Estados Unidos en donde no existe ciencias y humanidades, están todos claro, juntos. es que tenía que estar mezclado, eso es lo que te quiero decir. Y han visto que han pasado tanto los de humanidades como estos de ciencia por un hospital y el problema lo ven ellos, pero luego el diseño perfecto y la creatividad la ponen los de humanidades y se lo dan a los de ciencias. O sea, se van alimentando de unos a otros. Es verdad que España, pues, es que somos un poco parados. Bueno, también te hablo, yo terminé la facultad hace 35 años, con lo cual a lo mejor han cambiado mucho las cosas, pero vamos despacito, pero se va haciendo. Ahora te dan más posibilidades, también tienes que cubrir determinados créditos de libre elección y te dan a elegir otras asignaturas que sean en otras carreras. Y puedes elegir, pues mira, yo estudiaba medicina, pero yo me fui a estudiar medicina en el arte. Pues entonces nos empollamos toda la medicina que se daba en el arte. O puedes elegir una de periodismo, de arquitectura, o sea que tú dentro de tus posibilidades puedes elegir
Bueno, en mi época eso no existía. Yo estaba económica y dedicaba No, a a ver, la economía. está claro que la historia, las humanidades se han diversificado mucho, la historia se ha diversificado mucho y ahora las ciencias pueden ayudarnos. Claro, pues, bueno, pues me alegro de que sea así, como la chica dice, que ya está indicado todo. Sí, ya está. No podemos alimentar unos de otros. De todas formas, yo otra cosa que he pensado también, que creo que es importante, ahora parece que todo el conocimiento tiene que tener una función concreta, que todo lo que estudiamos, y creo que a lo mejor también es un problema por el que la historia y las humanidades en general no tienen subvenciones, porque parece que se investigan cosas que no responden a problemas concretos o a cosas inmediatas que tienen una función específica en la sociedad actual. Pero es que yo creo que realmente no siempre el conocimiento tiene que tener una función específica. O sea, creo que el conocer por conocer también es importante y nunca sabes que... Entonces yo defiendo absolutamente la existencia de carreras de humanidades y de letras que sean exclusivamente de letras. Porque creo que tiene que haber gente que se dedique a conocer y a estudiar y a desarrollar ese conocimiento, al margen de cualquier función que pueda tener en el futuro o que pueda no tener también. Yo ahí te voy a decir, en las ciencias también existe la ciencia aplicada a lo básico, normalmente no va aplicado a un remedio, sino estamos estudiando la bacteria porque sí. Por supuesto. Que luego pasa al otro grupo y le encuentra una aplicación, ya es eso, pero vas estudiando la bacteria, vas estudiando, mira, este órgano lo hace esta, y esto, pero es más por querer saber. Luego que venga otro equipo, porque tú has hecho tu ensayo, lo has escrito, lo han publicado y va uno y dice, ostras, pues mira lo que están describiendo. Es lo que ha pasado con CRISPR, no sé si lo conocéis. Lo descubrió aquí un alicantino, pero por querer saber. Y va una americana y una francesa, se juntaron y le han sacado una aplicación de la leche. ¿Entiendes? También pasa en la ciencia. Es muy importante meter dinero en la básica, investigar por investigar, yo en eso estoy de acuerdo. O sea, la ciencia también apoya en eso. Bueno, vamos a darle unos obsequios. Nos hemos dilatado, ¿no? En el tiempo. Pero ha quedado muy interesante el debate. Sí. Si luego vamos a seguir con la siguiente charla y el debate, o sea, que podemos... Sí, yo creo que la tenía que haber hecho seguida.